Lo tenemos los días martes. Nos reunimos también, un pequeño grupo de hermanos para poder estudiar la palabra de Dios y motivarnos sobre todo en el aspecto de lo que viene siendo el liderazgo, hermanos. El liderazgo es algo que Dios ha puesto en nuestro camino como varones, como cabezas de familia, y es algo importante dentro de lo que viene siendo la vida no solamente ministerial, sino también la vida cristiana y alrededor de nosotros, es decir, nuestra familia. El día de hoy quiero compartir un tema dentro de los que hemos nosotros, dentro de nuestra reunión, de nuestro grupo. Hemos estado nosotros leyendo y estudiando el libro de los Jueces de manera expositiva. Capítulo por capítulo hemos ido avanzando. Tenía yo un tema preparado, adelantado, diríamos nosotros, en cuanto a algunos capítulos adelante del libro de los Jueces. Sin embargo, pensé mejor poder darles la opción de poder tener el inicio, ¿verdad? ¿Por qué el inicio? Para que ustedes puedan tener la oportunidad de ir estudiando el libro de los Jueces. No sé cuántos hayan tenido la oportunidad de, por lo menos leerlo. Y vemos que tiene una serie de temas interesantes, aunque en el sentido negativo, porque la palabra de Dios así es. La Biblia no solamente nos enseña acerca del amor, de la gracia, de la paz, de la justicia de Dios, sino también nos enseña a través de las advertencias, ¿sí, hermanos? Las advertencias son aspectos importantes que nos ayudan a que nuestra vida espiritual pueda tomar un curso equilibrado, diríamos el buen camino, es decir, andar en el Espíritu. Y eso es algo importante, como a través de las advertencias. Por ejemplo, en el libro de Proverbios son también una serie de advertencias. Está ejemplificado de una manera tal que nos dice que si nosotros hacemos algo, vamos a recibir como consecuencia algo también, ¿verdad? De hecho, la palabra proverbio viene de dos raíces, pro y verbio. Pro quiere decir antes, verbio quiere decir palabra, antes palabra quiere decir, si lo juntamos, quiere decir o significa advertencia. Entonces, por ejemplo, Proverbios 3:1 que nos dice por ahí: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ese, diríamos, es la advertencia. Y a su vez viene la consecuencia, dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, eso es lo que trata en varias partes de la palabra de Dios el mismo Padre Celestial hacia sus hijos, para que podamos nosotros andar de una manera correcta, adecuada, y no participar, diríamos nosotros, de consecuencias tristes y lamentables. Ahora, el libro de los Jueces es precisamente algo interesante con respecto a lo que viene siendo los síntomas. Manifiesta o muestra los síntomas del decaimiento espiritual del pueblo de Israel, el fracaso y la decadencia de una generación del pueblo de Israel. El estudio de este libro viene siendo una continuación al libro anterior, o sea, al libro de Josué. Este libro nos muestra un marcado contraste de lo que representa la conquista en la vida cristiana y sus bendiciones, a través de la obediencia, por supuesto, y a la obra de los mandamientos divinos vistos así en el libro de Josué. Pero por otro lado, ya en el libro de los Jueces se habla de la derrota en la vida espiritual y sus consecuencias, sobre todo al hacer caso omiso a la voz de Dios y alejarse de aquellos preceptos establecidos por Dios. Jueces, mediante la historia relatada del pueblo de Israel, presentará diversos ejemplos negativos, tanto de líderes
como del pueblo en general, que servirán de advertencia a los creyentes verdaderos, a usted y a mí, para no caer en los mismos errores que llevaron a Israel a esa ruina espiritual, abandonando a Dios para seguir las prácticas pecaminosas del entorno que lo rodeaba, es decir, de los pueblos vecinos. Ahora les invito, si fueran tan amables, si por ahí tienen a la mano alguna Biblia, les invito a ir al libro de los jueces. Vayamos ahí al libro de los jueces, en el capítulo 2. En el capítulo 2, los primeros 2 versículos, hermanos, nos van a hablar acerca de la situación histórica de Israel. Vamos a leer únicamente para ir poco a poco avanzando y adentrándonos. Ojalá que les agrade el libro de los jueces y posteriormente usted, por su propia cuenta en casa, lo estudie y vea lo que hemos hablado, lo que hemos comentado acerca de ejemplos negativos para no imitar, sino para prevenirnos y no hacer. Bien. Dicen los primeros 2 versículos lo siguiente, dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Versículo 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Si se dan cuenta, en el versículo 1 dice: el ángel de Jehová, hablando de la situación de Israel. Vemos aquí en el libro de los jueces cómo se levanta una nueva generación en el pueblo de Israel y ya habían pasado 2 generaciones, la que salió de Egipto, aquella generación que salió precisamente en el Éxodo y que estuvo durante 40 años en el desierto y ahí pereció, ¿sí? Bajo el liderazgo de Moisés. Y después la segunda generación fue la que poseyó la tierra prometida, o sea, Canaán, bajo el liderazgo de Josué, que también ya había perecido. Pero aquí en este caso, ya nuevamente está hablando al pueblo de Israel el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Generalmente cuando se habla del ángel de Jehová, cuando se nombra, cuando se narra en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, sabemos y entendemos que es el mismo Jesucristo preencarnado, ¿sí? Este ángel o el mismo Señor Jesucristo refrendó aquella promesa recordándoles el pacto de haberlos introducido, ¿sí? A Canaán, a la tierra prometida con mano firme y poseer aquella tierra. Pero en el versículo 2 al final les está reclamando, ¿sí? Les está diciendo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habían hecho ellos? Sencillamente no obedecieron, no atendieron la voz de Dios. Es decir, en otras palabras, ¿por qué no confiaron en mí? Una de las cosas interesantes dentro de lo que vienen siendo los temas en el libro de los jueces es la obediencia. Y hermanos, una de las cosas importantes es saber que la obediencia a medias no es obediencia. ¿Por qué? Porque estos nuevos hombres y mujeres, esta nueva población de Israel que había emergido dentro ya de Canaán, se estaban mezclando con las naciones que no pudieron echar de Canaán. Si usted ve el capítulo 1, o sea, el capítulo anterior del libro de los jueces, la Biblia nos habla de que hubo permisividad, de que el pecado habitara en sus corazones. Y el pecado persiste a la puerta del corazón. También la influencia negativa de estas naciones causaron esto al pueblo de Israel.
causaron que el pueblo de Israel mirara hacia los lados, mirara qué había alrededor y no realmente hacia arriba, hacia Dios, hacia el camino correcto. Todas estas naciones alrededor, todas estas naciones vecinas del pueblo de Israel, estaban probando el carácter de Israel. Esa era la realidad, probar el carácter. Hermanos, es lo mismo que sucede con usted y conmigo, hablándonos como creyentes en el Señor, cuando tenemos la oportunidad de observar alrededor nuestro, el mundo que nos rodea. ¿Sí? Y no estoy hablando del mundo con respecto solamente a la gente, sino al sistema que podemos percibir a través de las actitudes de las personas. Y realmente, hermanos, cada vez vemos más un mundo inmoral. Un mundo basado también en el materialismo. Un mundo que a través de lo que vienen siendo sus actividades han hecho a un lado a Dios. El amor a Dios y su temor a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, aquellas naciones, aquella influencia del mundo serían azotes y tropezadero. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 3, ahí estamos en Jueces capítulo 2, capítulo 2, versículo 3 dice, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán, ¿qué? Dice aquí, azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Hablando precisamente de nosotros, cada falla, hermanos, cada problema, cada pecado o cada tentación a la cual nosotros hagamos caso, generarán consecuencias a largo plazo. Quizás en el momento usted no las note, porque así es la tentación. Entra sutilmente. Y a veces decimos nosotros, no me va a pasar nada. Voy a controlarme. Sé manejar la situación. Sé hacer las cosas y las tengo, diríamos, controladas en mis manos. La realidad de las cosas es que no es así. La palabra de Dios nos dice en un versículo, así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ante esto, una de las situaciones que ocurrieron en la vida del pueblo de Israel en ese momento fue una reacción positiva, pero hasta cierto punto con respecto a lo que el ángel de Jehová, el mismo Dios o Verbo encarnado, les dijo ante el reproche, ¿por qué no atendieron mi voz? ¿Sí? Ellos sintieron culpabilidad de sus actos. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 4, dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, dice aquí, el pueblo alzó su voz y lloró. Versículo 5, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que esto significa los que lloran. Y dice, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, a veces ante una reprensión, ante un reclamo fuerte, pues dice aquí que todos lloraron, se sensibilizaron de alguna manera y que ofrecieron sacrificios a Jehová. Sin embargo, aquí podemos nosotros notar otro principio importante que vamos a ver más adelante. El arrepentimiento a medias no es arrepentimiento. Es decir, a veces se puede simular y expresar a través de remordimiento o culpabilidad. Sin embargo, esto, tanto el remordimiento como la culpabilidad, no solucionan los problemas.
Realmente, para un verdadero o genuino arrepentimiento se requiere cambiar completamente de rumbo o de dirección. Y esto es algo, hermanos, que el pueblo de Israel no estuvo dispuesto a hacer. ¿Por qué les digo esto? Sigamos adelante. Vayamos a leer los siguientes versículos del 6 al 10. Vamos a leer esta porción. Dice lo siguiente: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero, ¿qué pasó? Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10. Este versículo, tómenlo muy en cuenta. Dice lo siguiente: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Que qué? Dice aquí, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Bien, aquí comienzan los problemas en la vida espiritual del pueblo de Israel. Como sabemos nosotros, el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Era el pueblo el cual había sido guiado por el mismo Dios, por el mismo Padre Celestial, desde la salida de Egipto hasta plantarse ahí en Canaán, la tierra prometida. El pueblo había servido a Dios durante la tutela de aquel líder, pero cuando falleció, hablamos de Josué, cuando falleció también aquella generación, dice la palabra de Dios que se levantó otra generación que no conocía a Jehová, que no conocía a Jehová. Es decir, no se hizo un buen trabajo de transmisión del conocimiento de las obras de Dios. Es decir, Israel se olvidó de los pactos, de las obras maravillosas, aquellas que Dios había hecho en el desierto, desde la liberación de Egipto, la guía y protección bajo la nube, ¿se acuerdan? La alimentación milagrosa con maná, con codornices y también saciando su sed, sacando agua de la peña cuando Moisés tocó la peña. Y por supuesto, la conquista de la tierra prometida posteriormente con otro líder, el sucesor de Moisés, llamado Josué. Se olvidaron de los pactos, se olvidaron de Dios. En la actualidad, nos preocupa la situación espiritual de las nuevas generaciones. Hermanos, yo creo que varios de ustedes son padres. Y creo que una de las cosas y una de las responsabilidades importantes es poder instruir a los hijos en los aspectos espirituales. Quizás a veces nos preocupamos mucho por que vayan a una buena escuela y puedan tener un buen desarrollo académico. Y no está mal, qué bueno. Si se puede, adelante. A veces nos preocupa que puedan comer bien, que puedan tener sustento, que puedan tener un buen vestido. Y qué bueno, es parte de nuestra responsabilidad, pero a veces esa responsabilidad hasta ahí llega. Y no nos preocupamos por el aspecto medular, porque a veces ni siquiera nosotros llegamos a preocuparnos en nuestro aspecto espiritual. Es decir, a veces nuestra vida espiritual delante de Dios, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él, hermanos, forma parte de el segundo o el tercer término en cuanto a prioridad.
no es el primero. A veces nos levantamos en la mañana e inmediatamente cuando abrimos los ojos, lo primero que hacemos es pensar qué vamos a hacer. ¿Sí? Tomamos decisiones y dentro de ellas a veces ¿qué me voy a poner? ¿Me voy a bañar? ¿Me voy a cambiar? ¿Me voy a desayunar? ¿Y qué voy a desayunar? Y tomamos decisiones con respecto a todo esto y tratamos de programar nuestra vida, pero ¿y Dios? A veces ni siquiera levantamos los ojos y diciendo, Señor, gracias porque hoy respiro. Gracias, Señor, porque hoy abrí los ojos. Gracias, Señor, porque estoy viendo a mi esposa. Gracias por mis hijos. Ni siquiera a veces somos agradecidos con Dios con respecto a lo que viene siendo esa parte importante de relacionarme con Dios de una manera directa. Es más, a veces ni siquiera a la hora de los alimentos nos acordamos de orar y decirle gracias, Señor, porque el día de hoy tuve que comer. Si eso no lo ven tus hijos, quiere decir que ni siquiera tienes el cuidado de instruirlos en ese sentido. ¿Saben por qué? Porque una de los factores importantes dentro de lo que viene siendo la educación pedagógica es que nuestros hijos, todo lo que ven en los primeros años lo imitan. ¿Sí? Los pequeños ven a su papá y quieren ser como su papá y tratan de imitarle, o a su mamá. ¿Sí? Las pequeñas ven a su mamá y tratan de imitar. ¿Por qué? Porque forma parte de lo que viene siendo el desarrollo, la instrucción, la enseñanza. La instrucción bíblica familiar, por lo tanto, es básica. Vemos hoy cómo el mundo va ganando terreno en la vida de nuestros hijos. A través de los medios de comunicación, a través de la tecnología, los tienen atrapados en distracciones a veces vanas o a veces adictivas y por lo tanto peligrosas. Debemos nosotros contarles a ellos cómo Dios ha sido fiel en nuestra historia personal, por ejemplo, o cómo ha sido fiel en nuestra historia familiar. Cómo Dios nos ha salvado en Cristo Jesús. Cómo Dios transformó mi vida para hacerla una nueva criatura. Y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en mi vida hacia la vida cristiana victoriosa. Pero si usted o yo no lo estamos haciendo, entonces hay una cierta dosis de irresponsabilidad con respecto a que se levante una nueva generación que no conozca al Dios vivo y verdadero. ¿Y saben qué sucedió? Tristemente, veamos el siguiente versículo, cómo comenzaron a olvidarse de Dios y por otro lado, comenzaron a corromperse espiritualmente. Leamos el versículo 11. Dice el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios, sirviendo a Baal. Hermanos, ¿quién era Baal? La palabra Baal aparece muchas veces en el Antiguo Testamento con una variedad de significados, principalmente en el hebreo. Baal significa señor, poseedor o marido o dueño. Y siempre se refiere a la deidad o deidades semíticas de aquel tiempo llamadas Baal. Y Baal se convirtió en el nombre propio para el dios más significativo ahí, en el panteón cananeo y en la compañía de los dioses. Era la deidad que presidía, diríamos nosotros, de manera con mayor importancia en muchas localidades de Canaán, es decir, de los pueblos vecinos donde estaba ubicado Israel.
Y ante Baal se ofrecía incienso y sacrificio también. Jeremías 19:5 nos dice, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a los hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento, dice Jeremías. Pero hablando de Baal, la adoración a él se caracterizaba, ¿saben qué? Principalmente en ritos de fertilidad. ¿Por qué? Porque se creía que la principal función de Baal era hacer fértiles a la tierra, a los animales e incluso también a las personas. Y diríamos nosotros, para presionar o para apresurar al Dios para que realizara dichas bendiciones o dichas funciones, los adoradores mismos realizaban actos sexuales de fertilidad. Y en los templos de Baal había tanto servidores como varones y mujeres con este propósito, de tal manera que se pervertía todo aquello en orgías y en inmoralidades que, por supuesto, a los ojos de Dios eran abominación. Hacia allá estaba yendo el pueblo de Israel. Hacia allá, hacia esos caminos, se estaban pervirtiendo los principios del pueblo escogido por Dios. Como hoy en día, hermanos, el cristianismo se ve abrumado, se ve amenazado por todas las prácticas del mundo que existen alrededor. ¿Sí? Sabemos que el domingo es el día del Señor. Y generalmente un verdadero creyente, un sincero creyente en el Señor, trata de asistir, trata de acudir a la iglesia. Sin embargo, durante la semana, todos nosotros estamos expuestos a lo que viene siendo la corriente de este mundo. ¿Sí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y muchas otras cosas que conllevan precisamente estos tres aspectos. Y a veces podemos ser seducidos, ¿sí? Por todo aquello que Satanás trata a través de esos dardos que avienta, poder caer en algún aspecto de debilidad hacia el verdadero creyente. Vemos cómo el pueblo de Israel poco a poco, de manera paulatina, fue cayendo en las redes de la influencia de los pueblos vecinos. Veamos los versículos 12 y 13. Dice lo siguiente. Dejaron a Jehová, miren lo primero que pasó. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Dos aspectos. El siguiente. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. 3. Y dice aquí, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Qué fue lo que sucedió? Poco a poco se fueron enredando en la corriente de este mundo, en las costumbres y tradiciones de los pueblos de alrededor, ¿sí? De tal manera que hubo un abandono del Dios verdadero y siguieron a otros dioses. Veamos el versículo 13. ¿Qué otro dios había por ahí? Dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Quién era Astarot? Bien, era una diosa también semítica, es decir, de aquellos lugares. Era la diosa del amor, también de la fertilidad y de la guerra, adorada por todo el antiguo Oriente. Y se le relaciona como la esposa de Baal, ¿sí? Entonces, se cree que era la que en Jeremías también se le denomina la reina del cielo, ¿sí? Y imagínense, la tenían como la patrona del amor sexual,
¿sí? De la maternidad y de la fertilidad, ¿sí? Generalmente sus imágenes la muestran desnuda y con rasgos sexuales grandemente destacados, ¿sí? Y en su culto, pues también, lo mismo que hacia Baal, se practicaba la prostitución como un rito religioso, ¿sí? Culto ya antiguo en todo aquellos lugares, ¿sí? Entonces, qué triste, pero hacia allá se estaban dirigiendo todos aquellos, los hijos de Israel, ¿sí? Miren, hay una referencia bíblica de quién era Astarot o Astoret y Baal también, en Jueces 10, o sea, un poquito más adelante, en el versículo 6, dice lo siguiente: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. En pocas palabras, los israelitas se prostituyeron. ¿Qué pasó? Los padres quizás no cumplieron con la responsabilidad de transmitir el conocimiento, los mandamientos y estatutos de Dios, y así se inició la apostasía en Israel. Obviamente, hermanos, esto no le agradó a Dios y Dios tuvo que reaccionar de alguna manera. ¿Qué dice el versículo 14? Dice el versículo 14: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Versículo 15: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado. Y dice aquí: y tuvieron gran aflicción. ¿Cuál fue la reacción de Dios? ¿Cuál es la reacción? Preguntémonos nosotros, ¿cuál es la reacción de Dios hacia el pecado del hombre? La ira, la furia de Jehová. Dice la Biblia, como consecuencias, Dios los entregó en manos de robadores que los despojaron. ¿Sí? Los entregó. Como lo dice también Romanos 1. Vean, este es un pasaje, diríamos nosotros, paralelo con respecto a lo que viene siendo la decadencia cuando nosotros, hermanos, hacemos las cosas no conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Vayamos a Romanos capítulo 8. Miren lo que dice. Romanos capítulo 1, perdón, versículo 18 en adelante. Escuchen, por favor, y es una radiografía precisamente de la decadencia del ser humano cuando no quiere hacer caso, cuando no quiere obedecer las advertencias y los mandamientos de Dios. Dice la Biblia, hablando de la furia y de la reacción de Dios, dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 21, más adelante, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego dice el 24, por lo cual también Dios
los entregó, ¿sí? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, etcétera, etcétera. Pero es ahí, hermanos, cuando el hombre está decidido a abandonar a Dios, se suelta de la mano de Dios y Dios lo entrega, ¿sí? Y es ahí cuando comienzan los problemas, cuando comienzan las situaciones. La decadencia espiritual va aumentando y se va alejando cada vez más y más el hombre de Dios. No es que Dios falle, no es que Dios se retire completamente. Es el hombre que se va alejando de Dios porque no está dispuesto a obedecerle. Y por lo tanto, la mano de Jehová estaba contra aquellos para mal y tuvieron gran aflicción. Hermanos, si queremos que nuestra vida, si queremos que nuestra familia, si queremos que nuestra iglesia marche con bendiciones de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de poner por obra la palabra de Dios. Debemos de obedecer sus principios y transmitirlos con una instrucción responsable a nuestras futuras generaciones. Preguntémonos cómo están nuestros hijos. Preguntémonos cómo está la juventud de la iglesia. ¿Es digna de poder ser imitada hacia el futuro? ¿En quién estamos dejando nosotros, hermanos? El futuro de nuestra iglesia, por ejemplo. ¿Cómo van a ser nuestros líderes futuros? Todo eso recae en nosotros. Sigamos adelante. Versículo 16. Dice lo siguiente. Y Jehová levantó jueces. Cuando tuvieron ya gran aflicción, dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Fíjense cómo las cosas iban de mal en peor. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Dice, ellos no hicieron así. Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. O sea, durante el periodo de liderazgo de un juez que los libraba de manos de aquellos que los estaban oprimiendo y que los estaban afligiendo, estaban bien. Y dice aquí más adelante, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Pero dice el versículo 19, dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Fíjense, se retractaban de las cosas que estaban haciendo bien y dice, y volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Caray. Dios les levantó jueces para ayudarlos, ¿sí? Por eso se llama este libro el libro de los jueces, para librarlos de los enemigos circunvecinos. Es decir, que la misericordia de Dios a veces es incomprensible, hermanos, ¿sí? Es algo que a veces no comprendemos, cómo a veces estamos haciendo mal y sabemos nosotros que estamos haciendo las cosas mal y seguimos así. Y a veces Dios lo permite. Porque misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande, grande en misericordia. Pero el círculo vicioso del pueblo de Israel trae recaídas
Y recaídas que nuevamente los hacían esclavos. No solamente esclavos de aquellos que los oprimían, sino esclavos del pecado. Hermanos, solamente el verdadero arrepentimiento puede traer bendiciones y un cambio transformador en nuestra vida para no estar cayendo y cayendo y cayendo como sucedió, hermanos, durante todo este periodo de los jueces con el pueblo de Israel. De hecho, en este libro no se sabe si Josué mentorizó a otro líder para que se levantara para guiar al pueblo. Quizás a lo mejor fue una falla. Pero cuán importante es que nosotros podamos entender estas porciones y las apliquemos hoy a nuestra vida. Mire lo que dice el versículo 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Dice el versículo 22, para probar con ellas a Israel. Hermanos, si estamos en este mundo y Dios permite que andemos en este mundo, es precisamente para probar de qué estamos hechos, de qué está hecho el verdadero creyente en Cristo. Si está hecho de madera, de heno y hojarasca, o está hecho de materiales preciosos. De esa manera es como se prueba nuestra fe en el Señor. Hermanos, para poder concluir, quisiera darles algunos síntomas del decaimiento espiritual para que los podamos nosotros considerar y ver hacia adentro, autoanalizarnos cada uno de nosotros si es que estamos hacia el buen camino, hacia la vida de conquista y victoriosa en el Señor, porque dice la Biblia, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero si no, quizás a lo mejor estemos descendiendo en nuestra condición espiritual y detectemos esos síntomas para que de esa manera pues nos ayude como una prevención, ¿verdad? ¿Cuáles son esos síntomas? En primer lugar, como el pueblo de Israel, el olvido, ¿sí? El descuido de las bendiciones pasadas que Dios ha manifestado en nuestra vida, a veces como una ingratitud, ¿sí? Se nos olvida todo aquello que Dios ha hecho para bien en nuestra vida. ¿Recuerda cuando usted entregó su vida al Señor Jesucristo? ¿Se acuerda de lo que experimentó interiormente? Ese gozo, esa paz, esa seguridad de la vida eterna, de que ya no iba a ir al infierno porque el Señor Jesucristo había comprado por precio, porque así dice la Biblia, su alma, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero a veces nos olvidamos de esas bendiciones pasadas que Dios ha manifestado en nuestra vida. Eso se llama ingratitud. Ese es un síntoma, el olvido. 2, un paulatino alejamiento de las verdades de Dios. Eso se llama permisividad. ¿Sí? La devoción y el amor inicial se va perdiendo, dando paso ahora al ingreso de los afanes que hablamos anteriormente, de esos afanes terrenales como nuestra prioridad por encima de Dios, por encima de dedicarle un tiempo importante al Señor. El mundo va poco a poco entrando en nuestra vida y ejerciendo una influencia en nuestras decisiones. Caray,
Otro síntoma del decaimiento espiritual, no reconocer que se necesita ayuda. Es ahí donde entra a veces el orgullo o la llamada autosuficiencia y decimos todo está bien en mi vida, ¿sí? No ha habido nada. Yo tengo una buena devoción con Dios, pero lo hago a mi manera. Eso es lo triste, ¿sí? Cuando se observa lo contrario, decir que mi relación con Dios está bien cuando mi relación con los demás, con mi esposa, con mis hijos, con los amigos, con los vecinos, en este caso con la iglesia, hermano, no está bien, ¿sí? Y negamos todo. No reconocemos que necesitamos ayuda. Por lo tanto, no la pedimos. 4, percibir como ofensa a veces la ayuda que desean brindar nuestros hermanos en la fe. Y de esta manera a veces nos victimizamos. Se piensa que cualquier exhortación y consejo de parte de gente con buenas intenciones y que nos aprecia, no, pues para nosotros es una condena y nos está señalando y reprobación. Vamos decayendo espiritualmente. Otra, no solicitar ayuda en el momento oportuno. ¿Sí? Es decir, no acudir a la persona adecuada cuando se detecta la falla. No ir a Dios, no vaciarnos en Él todo aquello que tiene que ver con nuestros temores, con nuestras dudas, con nuestras fallas. Y se prefiere postergar el asunto y no afrontarlo cuando hay oportunidad de solucionarlo. Eso es negligencia. Otro, la asistencia a veces a la iglesia se va eludiendo. Sí, hermanos, cuando nosotros nos estamos alejando de Dios, cuando hay una decadencia espiritual en nuestra vida, lo primero que hacemos es no asistir a la iglesia. Llega el conformismo a nuestra vida. No, pues aquí en mi casa, en la sala, puedo ver la tele y puedo ver algún predicador del YouTube. No quiere decir que sea malo el poder escuchar algunas predicaciones de hermanos, de siervos consagrados en el Señor, ¿sí? Pero eso no es la comunión de la iglesia. Y llega un enfriamiento. Yo lo he experimentado y lo he visto en mi congregación a través de todo este periodo de pandemia. Al fin que si hoy no voy, pues no pasa nada. Las responsabilidades como creyente pasan a segundo término cuando la palabra de Dios nos dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice la Biblia. Y a veces ni siquiera estamos preparados. Estamos sentados plácidamente, cómodamente, en la sala de nuestra casa. ¿Por qué? Porque existe otra clase de actividad para invertir, según yo, mejor mi tiempo. Caray. Ese es el cristianismo de hoy en día. Y finalmente, abandonamos la fe. Adquirimos otra manera de pensar diferente a lo establecido por la palabra de Dios. A veces le hacemos más caso a los consejos de un influencer en las redes sociales que a lo que Dios determina desde tiempos memoriales, que es la voluntad agradable y perfecta para todo ser humano, porque quiere el bienestar, porque quiere la felicidad, porque Dios no se equivoca y porque ama a sus hijos. Pero qué triste, que muchas veces olvidamos al Señor. Hermanos, ojalá que
esta porción de la Biblia nos ayude a reconsiderar cómo estamos nosotros interiormente. Y como líderes o cabezas de nuestras familias, cómo estamos obrando en la instrucción espiritual de cada uno de ellos. Esa es nuestra responsabilidad, ¿sabían? Y por ella vamos a dar cuentas a Dios. Por otro lado, ¿cómo está la vida espiritual de nuestra iglesia? ¿Estamos siendo sinceros, adoradores de Dios? ¿O estamos solamente por cumplir? ¿O solamente por hacer las cosas sin una real devoción al Señor? Pues entonces quedémonos en la religión tradicional. Si verdaderamente el Espíritu de Dios no ha hecho una transformación y un cambio en nuestra vida desde el momento en el cual hemos nosotros creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, realmente no estamos llevando una vida de discipulado y estamos siendo renuentes al llamado de Dios. Busquemos a Dios, hermanos. Aún hay tiempo. Hagamos las cosas conforme a su voluntad y que no decaiga nuestra vida espiritual. Finalicemos con una oración. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque a través, Señor, de diferentes porciones de la Biblia, diferentes libros de la Biblia, tú nos llamas. Nos llamas a no olvidarnos de ti, no olvidarnos de tu palabra y hacer las cosas conforme a tu voluntad para no sufrir tristes consecuencias como lo sucedió en la vida del pueblo de Israel y sus líderes. Señor, ayúdanos. Ayuda a estos varones en la vida de la iglesia Pacer y que todo salga, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias por permitirme el día de hoy compartir tu bendita palabra y poder seguir adelante, Señor, edificándonos en ella. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno. ¿Sí me va a ver, Josué? Sí, bueno. ¿Me escuchas, hermano? ¿Me Sí, escuchas? hermano, adelante. Ok, sí. Sí. Ok.